Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. El título lo dice todo, Aatai y Serine y juntos de nuevo, la verdad te sorprenderá. Sí, han oído bien. Después de un tiempo, los caminos de dos de las estrellas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco parecen haberse cruzado de nuevo, y los rumores y las especulaciones están que arden. Estoy súper emocionado de desgranar con ustedes todo lo que se está diciendo, las pistas, los indicios y por supuesto, la verdad que como siempre intentamos traerles en exclusiva. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esta historia tiene muchos giros y vueltas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ¿están listos para sumergirse en el fascinante mundo de Aatai y Serine? ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya son nombres que resuenan con fuerza en Turquía y en gran parte del mundo. Ambos son talentosos, carismáticos y han protagonizado juntos algunas de las producciones más exitosas y recordadas de la televisión turca, como la icónica serie Medcezir. Su química en pantalla era innegable y esto, como era de esperar, traspasó la ficción para muchos de sus fans, generando una ola de especulaciones sobre una posible relación sentimental. Durante su tiempo juntos en Medcezir, la pareja se convirtió en la favorita de muchos. Sus personajes, Yaman y Mira, vivieron un romance apasionado y lleno de altibajos que cautivó a millones de espectadores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de admiración hacia ellos, tanto individualmente como en pareja. Era común verlos juntos en eventos, y aunque siempre mantuvieron una postura profesional, la complicidad que demostraban alimentaba las esperanzas de sus seguidores de que lo suyo fuera más que una simple amistad o una buena relación laboral. Sin embargo, la vida real, como sabemos, a menudo sigue su propio curso. Tras el fin de Medcezir, ambos actores continuaron con sus exitosas carreras, protagonizando otros proyectos importantes y, ocasionalmente, se les relacionó con otras personas. Serine y Sarkaya tuvo relaciones conocidas, y Aatai Ulusoy también ha sido objeto de mucho interés mediático en cuanto a su vida privada, aunque siempre ha sido más reservado al respecto. Pero aquí viene lo interesante. En los últimos meses han empezado a surgir una serie de señales, pequeñas pistas que, sumadas, nos hacen pensar que quizás, solo quizás, Aatai y Serine están de nuevo en el radar del otro y no solo profesionalmente. ¿Qué tipo de señales? Bueno, todo comenzó con unas fotografías que aparecieron en algunos medios de comunicación turcos. Nada concluyente al principio, quizás solo casualidades. Por ejemplo, se les vio en el mismo evento pero en momentos diferentes, o asistieron a la misma fiesta pero por separado. Sin embargo, los fans más observadores empezaron a notar coincidencias, la misma cafetería frecuentada, la misma zona de la ciudad, incluso el mismo tipo de ropa en algunas ocasiones. Y claro, los rumores, como la pólvora, empezaron a extenderse. Pero la cosa se puso más seria cuando empezaron a surgir testimonios, o al menos, supuestos testimonios. Fuentes cercanas a ambos, que prefieren mantenerse en el anonimato, han comenzado a filtrar información. Algunas de estas fuentes aseguran haber visto a Aatai y Serine juntos, en situaciones que van más allá de una simple coincidencia. Se habla de encuentros privados, cenas íntimas, y hasta de paseos discretos por lugares poco concurridos. Lo más intrigante de todo es que ambos artistas han sido tradicionalmente muy cuidadosos con su vida privada. No son de los que exhiben sus relaciones ni dan detalles a la prensa. Por lo tanto, cualquier indicio de un posible reencuentro o acercamiento entre ellos cobra un valor especial. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como siempre, intentamos contrastar la información y buscar fuentes fiables. Y aquí es donde reside la sorpresa que promete nuestro título. Según algunas de las informaciones más recientes y mejor fundadas que hemos podido recopilar, parece que el acercamiento entre Aatai y Serine no es solo un rumor, sino una realidad incipiente. No estamos hablando de un regreso oficial, ni de declaraciones públicas, pero sí de una conexión que se ha reavivado. Hemos sabido que ambos actores han mantenido contacto de manera regular durante el último año.
Al principio podría haber sido por motivos profesionales, quizás intercambiando opiniones sobre proyectos o simplemente manteniéndose al tanto de sus carreras. Pero al parecer, esta comunicación ha ido evolucionando. Una de las sorpresas que ha salido a la luz es que Atai ha estado apoyando a Serinei en un proyecto personal muy importante para ella. Sin entrar en demasiados detalles, se trata de algo que no está directamente relacionado con la actuación, y el hecho de que él, tan dedicado a su trabajo, se involucre en estas cuestiones personales, habla de una cercanía considerable. Además, se rumorea que han sido vistos compartiendo momentos más relajados y personales de lo que se esperaría de dos excompañeros de reparto. No se trata de grandes escándalos ni de apariciones públicas, sino de pequeñas escapadas, momentos de tranquilidad lejos de los focos. Se habla de viajes cortos a ciudades cercanas, donde han podido disfrutar de su compañía sin el escrutinio constante de la prensa y los fans. Y aquí viene la parte que creo que a muchos les va a encantar: la chispa que se encendió en Medcezir nunca se apagó del todo. Al parecer, la admiración mutua y el respeto profesional que siempre han profesado el uno por el otro ha evolucionado hacia algo más profundo. Se dice que han redescubierto aspectos de su personalidad que les atrajeron en el pasado, y que ahora, con un poco más de madurez y experiencia vital, la conexión es aún más sólida. Hay un detalle que me parece particularmente revelador. Recientemente Atai ha estado involucrado en un proyecto de gran envergadura que ha requerido mucho tiempo y dedicación. A pesar de sus apretadas agendas, se dice que ha hecho un esfuerzo consciente por dedicar tiempo a Serinei, incluso cuando esto implicaba sacrificar otros compromisos. Esto, amigos míos, no es algo que se haga por una simple amistad. Serinei, por su parte, también ha mostrado un gran interés en las actividades de Atai. Se ha informado que ha asistido a algunos de sus estrenos o eventos importantes, aunque de manera muy discreta, intentando pasar desapercibida. Y en ocasiones ha sido vista acompañada de amigos comunes que casualmente también son amigos cercanos de Atai, lo que sugiere un círculo social compartido y un posible punto de encuentro para ambos. Otra pieza del rompecabezas son las entrevistas. Aunque ninguno de los dos habla directamente de su relación, en ocasiones, cuando se les pregunta sobre el otro, sus respuestas suelen ser positivas y llenas de respeto. Serinei, por ejemplo, ha elogiado en varias ocasiones el talento y la profesionalidad de Atai, y ha recordado con cariño su tiempo trabajando juntos. Atai, por su parte, ha sido más reservado, pero en alguna ocasión ha admitido que Serinei es una persona increíble y que guarda un gran afecto por ella. Ahora, entendamos algo. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Es fácil dejarse llevar por las apariencias o por las esperanzas de los fans. Sin embargo, en este caso, las pistas son consistentes y provienen de fuentes que en general suelen ser bastante acertadas. La sorpresa, en realidad, radica en la discreción y la forma en que esto parece estar desarrollándose. No es una explosión mediática, sino un reencuentro pausado y, quizás, más maduro. La verdad, tal como la estamos desgranando aquí, es que Atai y Serinei no solo se han reencontrado, sino que están cultivando una conexión que podría estar evolucionando hacia algo más significativo. La admiración mutua, la química que una vez cautivó a millones, parece haber resurgido, alimentada por el tiempo, la experiencia y la madurez. Es un regreso a lo grande, pero en voz baja, lejos del circo mediático. Han pasado muchos años desde Medcezir, y ambos han crecido, tanto personal como profesionalmente. Han vivido otras experiencias, han aprendido de sus relaciones pasadas, y quizás ahora están en un punto donde una conexión como la que comparten puede florecer de una manera más estable y profunda. Lo que más me llama la atención es la forma en que están manejando esto. En lugar de buscar la atención de la prensa, parecen estar priorizando su conexión y su privacidad. Esto, en mi opinión, es una señal muy positiva. Demuestra que lo que sienten es genuino y que están construyendo algo sólido, lejos de las presiones externas. Entonces, ¿la verdad te sorprenderá? Yo creo que sí. Porque muchos esperaban un regreso o una reconciliación pública, algo explosivo. Pero la realidad a menudo es más sutil y, en mi opinión, mucho más hermosa. La verdad es que Atai y Serinei están juntos de nuevo, no en un escenario o en una alfombra roja, sino en la intimidad, redescubriendo y cultivando una conexión que para muchos de nosotros nunca dejó de ser especial. Y aquí, mis queridos espectadores, llegamos al final de este fascinante episodio.
Hemos desentrañado los indicios, los rumores y las pistas que apuntan a un posible y emocionante reencuentro entre Atai Ulusoy y Sereni y Sarkaya. Hemos visto cómo las coincidencias, los testimonios y las acciones hablan por sí solas, sugiriendo una conexión que va más allá de la amistad o el recuerdo de un proui. Acto pasado. La verdad, como hemos descubierto, es que estos dos talentosos actores parecen estar, una vez más, compartiendo un camino, cultivando una cercanía que muchos de sus fans siempre han deseado. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta información con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían en la posibilidad de este reencuentro? ¿Qué opinan de la forma en que lo están llevando? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Atai y Sereni, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.